Muy buenas noches. Oiga, si pudiera escuchar usted las conversaciones antes de entrar al aire, están buenísimas. Querido Sabino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Viridiana Ríos, gracias. ¿cómo estás? Muy buenas bien. noches. Y en esta ocasión, Max Kaiser. Max, ¿cómo estás? Leo, muy gracias buenas por la invitación. noches. Qué gusto. Y bueno, pues yo creo que vale la pena ahora que se llegó a un acuerdo entre las empresas constructoras y transportistas de gas natural con el gobierno de López Obrador, en particular con la Comisión Federal de Electricidad, pues vale la pena hacer un debate sobre el tema de la relación de los empresarios con Andrés Manuel López Obrador. Es una relación muy importante, sobre todo para alguien, Viridiana, que ha prometido una gran transformación. Claro. Acaba de salir de nuevo la lista de los 300 líderes, y aquí estuvo su director general, y la lista que prácticamente nunca cambia, Sí. desde los 19 años, creo, 23, que llevan haciendo la lista de los 300 líderes, es la de los empresarios. Claro. O sea, es así, no cambia. Hay una permanencia impresionante en la clase empresarial, en la alta clase empresarial, Claro. ¿no? ¿Cómo ves? ¿Por Bueno, qué pues te ríes? evidencia contundente de la oligarquía que es el empresariado mexicano, en donde Sí. hay muy poca capacidad realmente de cambiar a las cabezas. Creo que yo diría que la relación de AMLO tiene dos características importantes, su Sí. relación con el empresariado. La primera es un cambio en el orden establecido, cambió quiénes eran los favoritos del gobierno. Cuando da este gran manotazo e inicia la Sí. cancelación del aeropuerto en Texcoco. También realiza, no sé si recuerdan, este grupo de asesores que lo va a acompañar, y claramente estos son los empresarios favoritos de AMLO. Hay una gran, pues cuando tú platicas con distintos grupos empresariales, hay cierto pues dilema sobre si realmente existe un cambio en el acercamiento del poder político y el poder económico, o si solamente hay un cambio en a quién se acerca el poder político. Yo Sí. me inclino por pensar que se cambiaron solamente a los favoritos. A los favoritos. Sí, por Bueno, supuesto. pero uno de los que ha sido favoritos siempre ha sido el ingeniero Carlos Slim, ¿no? Con sus- Y mientras el gobierno difunde spots diciendo que presumiendo, no por presumir, como dice el presidente, pero que ahora hay una separación del poder económico y del poder político, pues vemos a Carlos Slim tomando la tribuna presidencial y sonriente y anunciando este acuerdo Claro del tema del gas, que ¿no? honestamente a mí no me sorprende tanto. Ya sabíamos que la relación de Carlos Slim y de López Obrador existía desde que él Sí, sí. estaba en el gobierno del Distrito Federal. Pero lo que sí me sorprende es la capacidad que tienen los empresarios para camuflajearse, para empezar a decir cosas como las que vimos decir a Carlos Slim, en donde él dice, bueno, la economía no va a crecer este año, pero eso es irrelevante, va a empezar a crecer el próximo año. En donde vemos a gente como Banorte diciendo, creo en la cuarta transformación. Yo creo que hay, y esta es la segunda característica que quería poner sobre la mesa, yo creo que hay otra forma, otra cuestión importante de esta relación, y es cómo se está cada vez volviendo más blanda. En un inicio había una muy fuerte confrontación, después Sí, de sí. lo de Texcoco Sí. hubo una gran salida de empresarios a hablar sobre la falta de Sí. confianza. Me parece que la semana pasada, con la aprobación, sobre todo del el pacto, el acuerdo de los gasoductos, ya estamos empezando a ver un López Obrador que entendió que para hacer crecer la economía se necesita tener cierta acercamiento con los capitales y cierta aceptación de la forma en la cual funciona la economía. ¿Se van acomodando las calabazas, Sabino? Bueno, estamos hablando de una relación de confrontación de 18 años. López Sí. Obrador construyó su candidatura a partir de la confrontación con los empresarios de México. Les ha puesto nombre en varias ocasiones, se ha peleado con varios en varias ocasiones, los ha incorporado a la lógica de la mafia del poder. Con esta divisa y con este argumento y con esta narrativa, López Obrador llega a la presidencia de la República. Sí. Y del otro lado, los empresarios combatieron a López Obrador de manera frontal, en distintas fuentes, con distintos financiamientos. Correcto. Y el llegar al Por gobierno... cierto, lo cual se vale de los dos lados. No, O sea, digo el fact, es sí, un hecho. claro, claro. Así se dio Pero la así es la relación. política en una democracia. Así se dio. Pero Sí.
digamos que así es la política en una democracia, pero en esta ocasión fue una confrontación de muchos años. Especialmente, era el tema central de López Obrador, era este enfrentamiento con el capital, esta mafia del poder, este capitalismo de amigos, estos privilegios. Y creo que era algo que ponía en riesgo a los dos lados. O sea, tampoco podemos de la noche a la mañana transformarlo todo y suponer que el arreglo puede modificarse de manera radical. Y efectivamente, muchos de los empresarios de México fueron perdedores cuando López Obrador gana. Son perdedores en términos de que patrocinaron campañas en contra, de que se postularon en contra. Recordemos aquel video en donde varios empresarios al día siguiente que gana López Obrador aparecen diciendo, nosotros estamos por México. Recordemos episodios de esa relación. ¿Del Consejo Coordinador Empresarial? Y claramente... del Consejo Mexicano de Negocios. Y claramente yo creo que ha ido moderándose la posición de los dos lados. No ha sido fácil, ha sido un proceso muy intenso. Hay grupos empresariales, cámaras empresariales y personas que están muy radicalizados en contra de López Obrador todavía, que mantienen la crítica continua. Paradójicamente, los chicos y medianos que son la Coparmex, más que los grandes. A eso iba. Sí. Yo creo que hay que diferenciar estrategias. Sí. Yo creo que el Consejo Coordinador Empresarial claramente, Carlos Salazar, su incorporación, ha sido decir lo que pienso, pero por la suave, planteando la necesidad de estos grupos. Creo que el factor Romo, este diálogo entre empresarios y gobierno, por estados, por sector, aceptar y recibir a las personas que van a invertir algo en México, han ayudado a unas relaciones públicas, pero y se ha generado confianza. Esto finalmente logra en un tema clave. No coincido contigo, porque no se ven los números de la inversión. Yo creo, a eso voy. La confianza al final es estructural. Es un tema de derecho, es un tema de datos duros, pero creo que encontrarse ha acercado posiciones de una relación que parecía muy ríspida, de no acercamiento. Finalmente creo que se está llegando a un entendimiento en donde no se puede sin ellos. O sea, se trata de crear un país para todos. No se trata de crear un país solo para los pobres o solo para los ricos. Andrés Manuel cometería un grave error si en su modelo de sustitución hace ahora un gobierno solamente para los que no fueron favorecidos. Hay que encontrar la manera de hacer un país para todos, y eso implica recuperar el interés público del Estado. Gran parte de lo que él cuestionaba era que el interés público estaba capturado por el interés privado, y recuperar el interés público no significa entregarle el interés público al interés privado de los más necesitados o de unos cuantos. Entonces, crear ese espacio común implica no romper el diálogo con los empresarios, y creo que eso es la primera señal que recibimos con el tema del gas. Yo aquí lo he dicho, a mí me parece muy bien, si esto significa el fin del capitalismo de cuates, que tanto hemos criticado en esta mesa, pues bienvenido. Pero no hay nada estructural. Pero hay otra opción, no que es el cambio de los cuates. Bueno, ¿no? O sea, que nada más siga el mismo sistema, pero con los nuevos cuates, ¿no? El sistema político mexicano, cada sexenio inventaba su nueva generación de empresarios. Los cuates. Y eso renovaba en cierta medida la clase empresarial. Sí. Esa clase empresarial en los años 80 se quedó, y por eso encuentras la lista que encuentras de los últimos 40 años. Así es. Una de las cosas más interesantes que ha pasado en los últimos 10 años en todo el continente americano es que logramos finalmente documentar qué quiere decir eso del capitalismo de cuates. Sí. Logramos documentar en los distintos países latinoamericanos que existe una cosa que se llama el mecanismo de la corrupción, que consta de 4 partes. Tú eres experto en esta materia. Pues me gusta estudiarlo mucho, ¿no? Y una de las cosas más interesantes es que encontramos que tiene 4 partes y se repiten en todos lados. Primera parte, elecciones. Hace falta mucho dinero, empresarios invierten en las elecciones. No solo aportan dinero, invierten en las elecciones, invierten en candidatos, escogen personas, escogen posiciones políticas, porque después, segunda parte del mecanismo, influyen en el nombramiento de 2 tipos de servidores públicos. Los servidores públicos que ejercen el gasto y los servidores públicos que vigilan el gasto. Porque a partir de ahí viene la tercera parte del mecanismo, van a utilizar el sistema de contrataciones públicas para pagar de regreso las inversiones, ¿no? Entonces, las personas que escogieron... Es un negocio. Es un negocio. Las personas que escogieron, que ayudaron a escoger al gobierno para la parte de ejercicio del gasto y fiscalización, son las que, con la cuarta parte del mecanismo, ayudan al ejercicio de los contratos.
¿Qué pasa en los contratos? Se regalan a personas que a lo mejor no los merecían, o si sí los merecían, en la ejecución de los contratos, por ejemplo, de obra, se realizan menos obras o con menos calidad o con diferentes materiales y demás, para que estos empresarios retomen aquello que invirtieron, se paguen aquello que invirtieron y vuelvan a tener dinero para las siguientes campañas. Es lo que logramos documentar en los últimos 10 años en todo el continente. Bueno, yo te diría en todo el mundo. En especial en Estados Unidos este mecanismo que estás diciendo también opera. Sin duda, pero tiene controles diferentes y sobre todo una de las cosas que suceden en Estados Unidos y en otros lugares del mundo es que ya lograron llegar a un momento de impunidad cero. ¿A qué me refiero con impunidad cero? No es que no suceda. Lo que pasa es que en esos lugares del mundo, cuando descubren un caso de corrupción, hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Lo que ha pasado en América Latina, como por ejemplo en México, es que descubrimos el mecanismo, lo entendemos, lo vemos operar, vemos cómo funciona, pero no llegan las consecuencias. No llegan por ejemplo, en Estados Unidos, ahora que se murió el señor Koch, por cierto, uno de los... Ese sí era malo, ¿verdad? ¿O no, Viridiana? Sí, en lugar de invertir en política, bueno, invertía mucho dinero en campañas, pero en lugar de querer contratos, lo que quería era leyes a modo. Sin duda. O sea, de regular, etcétera, la industria petrolera y eso le daba mucho dinero. La diferencia es el cinismo norteamericano. Allá son tan cínicos que dicen, bueno, y todo es abierto. Todo es abierto y transparente. O sea, las donaciones son transparentes. No sabes en qué están invirtiendo. Por eso sabemos que el señor Koch le metía, ¿no? Entonces es un cinismo muy interesante porque todo el mundo sabe qué empresarios están invirtiendo en qué políticos y en qué causas. El gran problema del continente latinoamericano, de Estados Unidos para abajo, es que no sabemos cómo se conforma esos grupos hasta que truenan los escándalos. Y la gran promesa de este presidente fue que él iba a romper ese mecanismo de la corrupción, que él iba a empezar a romper las partes que lo convierten en un mecanismo y que lo que iba a ver era un piso parejo. Y Viridiana lo dijo al principio, solo hubo un cambio de amigos, cambio de favoritos. O sea, lo que se escucha es cambio de favoritos, no rompimiento del mecanismo. Y eso es lo que nos debería de preocupar mucho. A mí me mete mucho ruido, tengo que decir, la figura del ingeniero José María Riobó, por ejemplo, dentro del López Obradorismo, que efectivamente fue un contratista favorito de López Obrador aquí en el Distrito Federal, cuando fue jefe de gobierno, y ahora es su asesor en materia de infraestructura, y su socio, Sergio Samaniego, es el que va a proyectar el aeropuerto de Santa Lucía. Cuando ves esas historias dices, hijo, ¿cuál cuarta transformación, hombre? Esto suena a lo mismo que hacían los gobiernos en el pasado, Sabino, ¿no? Viridiana. Bueno, yo creo que sí hay un gran espacio, una gran oportunidad de este gobierno para que nos demuestre que puede separar el poder político del económico. Correcto, que está bien eso, ¿eh? Que yo creo que era su principal y más importante bandera. Sí. Y muchas de las personas que votaron por López Obrador lo hicieron por eso. Yo veo no solamente el área de la corrupción como un área de oportunidad, sino también y de los conflictos de interés, sino también la cuestión de la competencia. Me sorprende muchísimo, por ejemplo, que veamos a una COFESE pues un poco debilitada, que no se le ha dado suficientes recursos para ejercer una tarea que venía haciendo de forma sólida y de forma relativamente consolidada desde que se creó hace algunos años gracias a las reformas. Me parece que López Obrador tiene el punto pendiente de cómo va realmente a impulsar una agenda que limite los monopolios. Me encanta cómo inicias este programa, Leo, diciendo llevamos 20 años con los mismos ricos. Pues y eso no ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos tú ves una fluctuación, ves a la gente de el tech las empresas que se han renovado en los últimos 20 años es prácticamente 100%, claro. Y aquí seguimos con Grupo México, seguimos con Bayeres, seguimos con los de siempre, que han tenido el dinero siempre. Entonces sí urge. Y que ahora le dicen al presidente lo que quiere escuchar. Es que eso es lo que tú decías al principio en tu primer comentario, ¿no? Sí, claro. Yo creo que no es un cambio de personas nada más. Yo creo que también es un cambio de la forma como entendemos los mexicanos la riqueza y la manera como nos hacemos ricos en México o como alguien se hace rico en México. Es un buen punto, el ciclo mexicano de la riqueza es esa corrupción que acaba de describir muy bien Max, genera un nuevo rico, y cómo actuamos hacia ese nuevo rico. Ese nuevo rico ese corrupto se convierte en un empresario, en 2 generaciones o en una, después se convierte en un filántropo y después se nos olvidó la historia de corrupción del pasado. O sea, pero incluso ese empresario puede ser un político. Y el ciclo pillo empresario al filántropo
tiene también una puerta giratoria hacia el gobierno. Entonces, el empresario de ayer es el político de mañana, es diputado, es legislador, y entonces enquista una élite en donde el premio a la riqueza está dado por esa relación. Entonces, si tú tienes buenas relaciones en México, puedes ser más rico que si no las tienes. Entonces, no está en el emprendedurismo. Si tú te formas en la fila del emprendedurismo y pones tu pyme y te formas y vas a trabajar y te levantas todos los días e innovas y pones tu startup, pues no necesariamente vas a ser una persona exitosa en México. Entonces, lo que hay que cambiar es el paradigma y las oportunidades de ese nuevo segmento de empresarios. Sí creo que en México tenemos un segmento de empresarios que se parten la cara y que han hecho dinero a partir de muchísimo heroicamente, trabajo. Heroicamente. Porque poner una pyme en México... poner una empresa. Es un reto todos los días. O sea, pagar impuestos, aguantar la extorsión de las autoridades o de los malos. O sea, hacer una empresa es todo un reto en México. Y yo creo que el secreto está en una idea que Felipe González publicaba en un libro, que lo cito porque es un agente de izquierda, que decía, es que quizá el secreto de la izquierda está en cómo renovamos a esa élite empresarial, creando nuevas camadas de empresarios preparados, pero no es nada más en darles una lana para que hagan una empresa, fracasen y ni modo a fondo perdido, sino cómo hacemos capacidades empresariales para esos jóvenes empresarios, o no jóvenes, no es un tema de juventud, es un tema de empresarios, de gente que tiene ideas. ¿Sabes qué es muy impresionante? Que trabaja mucho. Si tú ves la lista de los multimillonarios en Estados Unidos, sí ves que son gente que innovaron, que cambiaron, que tuvieron una capacidad extraordinaria de competencia, como Sam Walton, Amazon, etcétera. Tú ves aquí la lista y le rascas a esas fortunas y siempre hay esta conexión política. Siempre hay una concesión, un permiso, un abuelo que fue gobernador, un primo que fue... Eso es capitalismo de cuates. Ahora, una de las cosas más interesantes es que viene para los empresarios. Yo lo que estoy viendo es que los empresarios se están dividiendo básicamente en 3 sectores. El primer sector es los de business as usual, los que ya se fueron a tomar la foto, los que quieren seguir teniendo puerta abierta en Palacio Nacional, los que quieren mantener esta idea... Los que quieren mantener esta idea de que solo así funciono. O sea, no puedo ser empresario, no me puedo entender como empresario si no tengo una relación directa con el poder. Ese es el primer segmento. El segundo segmento, creo yo, son los empresarios que ya entendieron que están medio solos en este tema, que ya entendieron que en el mundo hay una tendencia muy importante por la integridad, todo el mundo del compliance, pero en hay un sector que dice sí, pero solo como un requisito para no salirme de los mercados. Pero creo que sí empieza a haber ya un tercer sector de empresarios que quieren independizarse y empoderarse con esta idea de la integridad me puede hacer más fuerte frente al poder en mis relaciones con otras empresas, y por lo tanto la idea de cambiar desde adentro es una buena idea. Sí los empiezas a ver. Yo empiezo a ver ya un sector. Bueno, no están todavía en la lista de los líderes empresariales. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Varios de los empresarios más grandes están tomando mucho la presencia de empresas eso también globales. Es cierto. Hay que agregar empresas globales que llegan con sus prácticas. Claro. Y que te dicen, ya no te responden a prácticas internacionales de corrupción. O sea, si ellos cometen una falta en México, sus cuarteles generales en donde estén les repercute. Bueno, pero incluso mexicanos que salieron al extranjero y los headquarters están en México. No solo ellos. Saben que tienen que cambiar para poder seguir globalizándose. Esas empresas globales que están en México ya voltean con las empresas mexicanas y le dicen, yo ya no te puedo comprar si no tienes todos estos parámetros de integridad, porque si no me meto en una bronca yo. Entonces, sí hay una tendencia muy interesante, no es una moda, es una tendencia muy importante por la apuesta de integridad como una transformación interna. Y esto te veo escéptica, y esto lo que debería hacer es veo que ves a Max y le dices, no me lo creo a lo que dice Max. Bueno, yo creo que Max tiene, pinta perfectamente la narrativa que existe, pero de ahí a que exista un verdadero compromiso por parte de los capitales globales para no ser corruptos, discúlpenme, pero pues no sé si no han leído los periódicos. El Pulitzer se lo ganó el New York Times hace unos años, demostrando que Walmart había hecho un esquema de corrupción brutal en México, donde habían dado millones de dólares, no solamente a gobiernos, sino a empresas locales, a proveedores, pero gracias a eso pudieron abrir rápidamente sus tiendas. Bueno, lo también que sea, te habla de esto, ¿no? La corrupción tiene yo no sus estoy diciendo que estoy a favor de eso. La corrupción tiene sus beneficios, pero a mí me parece que hay mucho gatopardismo en la forma en la cual los capitales globales dicen, nosotros seguimos la ley, cuando en realidad pues no hay tal cosa. Tú los ves operando y cuando llegan, pues dicen, en Roma es como en Roma,
y llegan y operan de forma Pero corrupta. sí ha habido un cambio, ¿no? Por ejemplo, en los países desarrollados hay estas leyes en contra de la corrupción, eso. Mira, es algo bien interesante eso, porque en los países desarrollados, por ejemplo, la ley en Estados Unidos, que la conozco perfecto, habla de cómo la corrupción está muy sancionada dentro de Estados Unidos, pero no fuera. Pero también fuera, ¿no? Supuestamente, claro, ¿no? claro. De hecho, a Walmart le costó varios cientos de millones de dólares de multa esto. Y o sea, para pagar una multa al SEC tienes que hacer todo un convenio para reestructurarte. No hubo cárcel. Pero multa en Estados Unidos. No es así. Sí, bueno, eso es lo increíble. Pues es la que duele. La corrupción. Pero, oye, la corrupción se dio en México. Nosotros debimos de haberlos multado. Pero Walmart se ahora resulta que los... Pero sí hay una responsabilidad. O sea, hay una responsabilidad, pero las leyes, a lo que voy, es a que son mucho más blandas cuando las empresas se involucran en corrupción en países como en China o en países como en México, porque incluso dentro de la misma legislación americana se entiende que hay ciertas formas de hacer negocio en el mundo que tienes que sí o sí seguir si quieres expandirte de A ver, Max, no estoy de acuerdo. El FCPA, que es el Foreign Corrupt Practices Act, ha sido una de las leyes más exitosas en términos económicos para Estados Unidos. La multa promedio hoy es de $100 millones, la promedio. O sea, es decir, Pero se lo lleva el Estado americano. Sí, claro. ¿Pero te parece justo? A ver, pero es que el Estado americano lo que hace es, yo hago la investigación de empresas americanas corrompiendo empresas o a funcionarios mexicanos, yo hago la investigación, yo hago todo el armado y eso, a ver, Odebrecht es una investigación norteamericana y brasileña. O sea, Odebrecht la investigación no caminó hasta que no se metieron los norteamericanos con su tecnología y los equipos monumentales que tienen. Sí. Entonces, las empresas globales a lo que le tienen pavor es a la SEC, no a sus autoridades locales. Entonces, cuando alguien me dice, no ha funcionado el combate a la corrupción en Estados Unidos, híjole, si platicas con un empresario norteamericano, no hay autoridad a la que más miedo le tengan, que es al Departamento de Justicia y a la Securities and Exchange Commission. Sí, yo creo que en México, en lo local, sí nos falta, estamos años luz todavía de estar de ese modelo, pero la globalización está haciendo que las normas de otros países sí tengan un impacto. Claro. Aquí el problema es que nuestro paradigma empresarial es un paradigma posrevolucionario. O sea, aquí seguimos hablando de cámaras empresariales y la representación de las cámaras empresariales es posrevolucionario. O sea, una de las cosas que tenemos que revisar a fondo es si las cámaras deben existir como están, si esas representaciones representan a alguien o a algo. O sea, finalmente siguen siendo la representación de cúpula, de las mismas cúpulas, del régimen corporativo. Y han creado unas burocracias empresariales sectoriales y se hablan entre ellas y creo que hay que hacerlas evolucionar hacia una lógica de think tank, hacia una lógica de pensamiento, de creación de valor, en donde pueden tener una importancia mayor. Nosotros, el paradigma empresarial mexicano en general es bastante arcaico en todos sentidos, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de supervisión de responsabilidades por corrupción. Ahí debería entrar, regresemos a López Obrador. Yo creo que ahí está el nicho de oportunidad, ahí está el nicho de oportunidad, pero yo no creo que deba hacerse peleado con los empresarios. Quizá el matiz es que la construcción del nuevo modelo peleado con los empresarios no va a ningún lado. No jala. Ahora, entiendo, por cierto, ahora que tenemos este debate, que hay un capítulo en el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, así es, que tiene que ver con la corrupción. Eso está muy bien, Max, ¿no? O sea, y tiene como uno de sus pilares el tema de la integridad. Es decir, una de las cosas más importantes de ese capítulo es la obligación de las empresas de transformarse por dentro, de contar con sistemas de integridad que sean verificables, de tener sistemas de contabilidad verificables y donde se guardan documentos. Porque si no los pueden acusar, ¿no? De corrupción frente a los tribunales mismos, digamos, de... Es que se puede convertir en una suerte de dumping, ¿no? Es una suerte de ventaja ilícita. Entonces yo soy mejor porque eres más corrupto. Claramente soy más barato, soy más barato. Claro, porque manejas la tecnología de la corrupción. Claramente. Así es. Bueno, un último, 30 segundos cada quien para terminar. Creo que Carlos Slim nos dio en la mañanera de la semana pasada una lección de cómo se hace política en México entre las altas élites empresariales, no sé si necesariamente positiva, pero sí muy reveladora, en donde un empresario que claramente pierde cuando llega López Obrador, toma la tribuna y cambia por completo su discurso, habla ahora en favor de la Cuarta Transformación y se une a López Obrador en cualquier cosa que él desee. Pero también del otro lado está el otro lado, ¿no? ¿Cuál otro lado? El gobierno.
Ah, claro, no, el gobierno los acepta si es Pues que sí, ellos por eso, hablan por eso, positivamente del régimen. Exacto. Entonces, me parece que debemos movernos de esa forma de empresariado y empezar a buscar ese empresariado nuevo, fresco, innovador, que no necesariamente tiene que quedar bien con el poder, sino que puede hacer riqueza y puede redistribuir riqueza independientemente de sus relaciones con López Obrador. Porque una cosa que dijo el ingeniero Slim para el ego de López Obrador es que no importa el crecimiento económico, que lo que importa es el desarrollo, que es lo que está diciendo el presidente. Que no importa... Perdón, no es cierto. Ya, desterremos esa idea de que no importa el crecimiento económico. Claro que importa el crecimiento económico. El crecimiento económico es una condición necesaria, dirían ustedes los economistas, para que haya desarrollo económico. Y para la distribución del ingreso. Sí, Claro, por favor, no empecemos a repetir mentiras. Ahí no tenemos, de que ahora lo dice el presidente, ahora lo dice Slim de que no importa el crecimiento económico. Oigan, no. El crecimiento importa y muchísimo. Perdón. Creo que la gran apuesta de los empresarios que quieren mantenerse no solo en esta administración, sino hacia el futuro y en las cadenas de proveedores internacionales debe ser la integridad, debe ser la transformación interna. O sea, la única manera de volverse a empoderar frente al Estado, independizarse del Estado y convertirse en empresas globales es apostar por la integridad y vender que parte de la venta de sus productos esté generada por la integridad como llegaron a crearse sus productos. Sabino, 30 segundos. Desde el punto de vista de la gobernabilidad, a mí lo que más me preocupaba era ver que se confrontara grandes empresarios con el gobierno de México y ver la posibilidad de acuerdos de punto de partida me parece fundamental. La gobernabilidad con los empresarios enfrentados con el gobierno no era el modelo ni para López Obrador ni para los empresarios. En Venezuela parte del conflicto empezó cuando se fragmentó el empresariado y cuando se confrontaron y radicalizaron las posiciones. Y los empresarios se fueron a Miami. Yo creo que hay que transformar el status quo, pero no lo voy a transformar sin incorporar a todos los actores que están en el tablero. Y yo prefiero una posición más conciliadora, menos de confrontación y que cada quien ejerza su oposición como quiera. Pero en términos de la inversión, que el presidente lo ha planteado muchas veces, él está convencido de la inversión y de la necesidad de la iniciativa privada en el tablero. Bueno, muchas gracias. Un placer, como siempre, debatir con ustedes. Gracias. Hacemos una breve pausa. Viene Lisa Sánchez a hablar del amparo que otorgó un juez a 2 integrantes de México Unido contra la Delincuencia los ampararon para poseer y usar cocaína. Regresamos en un momento más.